Hola mis amados, otra vez estamos juntos para compartir una perlita bíblica más y en este día yo quiero compartir un tema muy lindo, muy necesario de que nosotros entendamos y es el ser ministros competentes. El apóstol Pablo dice que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Lo somos? Qué buena pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que cualquier hombre o mujer de Dios que quiera alcanzar la cúspide espiritual, ¿no es cierto?, va a ser una persona que va a buscar cada vez más de Dios, va a ser una persona que va a tratar de esmerarse en saber qué es lo que quiere Dios de su vida y va a buscar cuáles son los elementos que hacen a una persona que ministra la palabra de Dios ser, valga la redundancia, un ministro competente del nuevo pacto que a través de Jesucristo nos ha traído Dios y en el cual nosotros, por la fe, hemos podido entrar. Cuando Dios nos llama a servirlo, a ministrar su palabra, a predicar, a profetizar, nos está dando algo, pero, o sea, un lugar de privilegio muy grande a sus hijos. A veces no lo tomamos en cuenta lo que Dios nos está dando, pero verdaderamente tenemos que tomarlos en cuenta, mis hermanos, qué significa ser verdaderamente un ministro competente del nuevo pacto, un ministro de la palabra de Dios. Ministrar quiere decir servir la palabra. Entonces, toda persona que predica, que enseña la palabra de Dios, está dando un servicio a la iglesia de Jesucristo. Entonces, debe darlo a la perfección. Debe buscar la manera de Dios para darlo. Porque bueno, si vamos a decir de repente Dios quiere hablar, Dios en un momento utilizó un asno, una burra, la burra de Balaam, para hablar. Entonces, quiere decir que si Dios quiere traer un mensaje y no encuentra otra forma mejor de traerlo, puede hacer hablar un animal, como en este caso el asno, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó? El asno dio el mensaje y siguió siendo asno. Y eso es lo que no tiene que pasarnos a nosotros, mis amados. Nosotros damos un mensaje de parte de Dios y no tenemos que seguir siendo asnos. Tenemos que desasnarnos, tenemos que buscar a Dios, de manera que Dios pueda utilizarnos y de manera, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Un ejemplo lo tenemos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre tan conectado con Dios, era un hombre que él había entendido que había un llamamiento supremo que él quería seguir y era proseguir a la meta del conocimiento de Dios y hacer la perfecta voluntad de Dios. Y él estaba tan, pero tan impregnado de Dios. Él estaba tan, ¿cómo podríamos decir? Era tan uno con Dios, que cuando el apóstol Pablo hablaba, él expresaba las palabras de Dios, el pensamiento de Dios. Cuando él daba una opinión sobre cierto tema, era lo mismo que la diera Dios. Y yo creo que Dios en este tiempo está buscando, porque siempre Él lo ha buscado y cuando lo ha encontrado realmente es cuando la gente puede recibir palabra de Dios. Encontrado qué cosa o quién, encontrado a personas que verdaderamente son uno con Dios, verdaderamente buscan de Dios, buscan dar la palabra justa, buscan la pureza en hacer exactamente lo que Dios quiere y decir exactamente lo que Dios quiere, porque hablar, podemos hablar mucho, decir que profetizamos o que predicamos, lo podemos decir, es más, podemos hacerlo,
y aún podemos estar bajo unción predicando en un momento y pueden suceder milagros, pueden suceder cosas tremendas, pero nunca la gente recibe palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, la prédica, la profecía les viene a través de vasos impuros, de vasos contaminados. Entonces, lo que quiere Dios es que nosotros seamos vasos puros, donde Él pueda realmente manifestarse como lo podía hacer de repente con el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo era un hombre que podía decir de repente, mando yo. En este caso, no el Señor, sino yo digo tal cosa, y era lo mismo, y el Señor avalar esa premisa. ¿Por qué? Porque Él estaba tan lleno de Dios, corrían o fluían a través de Pablo los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios, las formas de Dios, que es lo que quiere el Señor en este tiempo encontrar. Y bueno, no creo que haya muchos, mis hermanos, que pueda decir Dios que cuando habla esa persona es realmente el Espíritu Santo de Dios el que habla, ¿no es cierto? Y esto es muy diferente a cuando habló el asna. El asna dio el mensaje que tenía que dar, lo que Dios dijo que hiciera, y listo. Tremendo es esto porque es un tema que en este tiempo no se toma muy en cuenta, pero esta posición que la iglesia de hoy, o los ministros de la iglesia, tienen la gran mayoría, mis amados, de no ser uno total con Dios, sino tener sus propios elementos humanos, que Dios quiere que se unan los elementos humanos con Él, porque en ese tiempo, ustedes saben, antes Dios de repente mandaba un ángel a traer un mensaje, ahora no, difícilmente la palabra de Dios venga así de una forma tan sobrenatural, ¿no es cierto?, con estruendo, voces de muchas aguas, como se escuchaban en la antigüedad, o un ángel que descienda del cielo y remueva y traiga un mensaje, no, Dios quiere que a través de nosotros, hombres y mujeres de Dios, Él poder hablar a la humanidad, el poder dar un mensaje. Pero para esto tiene que tratar con nuestras vidas, hacer que verdaderamente nosotros seamos moldeados a la imagen de Cristo, para que podamos ser personas que cuando fluya la palabra de Dios a través de nosotros, sea la palabra de Dios, aunque esté mezclada con nosotros, pero nosotros estamos tan, pero tan inmersos en el Espíritu, tan uno con Dios, que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, que nosotros estamos sabiendo qué es lo que piensa Dios, qué es lo que quiere que digamos. Dice en el libro de Éxodo 25:31 que el candelero de oro fue labrado a martillazos. A martillazos. Lo que Dios nos da, mis amados, a cualquiera, a vos, a mí, lo va a forjar a martillo en nuestro ser. Y a veces somos tan duros que Dios tiene que martillar mucho. ¿Para qué? Para que verdaderamente seamos ese candelabro, tomando la figura de repente del candelabro, porque nosotros somos luminarias de Cristo, deberíamos serlo, somos la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, entonces nosotros debemos alumbrar como lo hacía Jesús. Su palabra es una lámpara y nosotros la tenemos que hacer brillar. Para eso el Señor tiene que manifestarse en nuestras vidas, a veces poniéndonos restricciones, poniéndonos en cosas o en momentos o en situaciones en las cuales nosotros vamos a ser quebrantados, tremendamente quebrantados. ¿Para qué? Para que muera nuestro yo, para que nosotros vayamos a la cruz verdaderamente y comencemos
a dejarle lugar a Cristo en nosotros. Pablo podía hablar de esa manera como lo hacía porque él sabía lo que Dios pensaba. Él tenía los sentimientos de Dios. Entonces, por eso podía decir, yo mando, digo, ordeno a las iglesias que tal y tal cosa se hagan. Porque era lo que estaba Dios queriendo decir. ¿Cuánto nos hace falta en este tiempo, mis amados, que haya hombres y mujeres de Dios que se paren en los púlpitos o en la televisión o en el internet o como sea y traigan al pueblo, al que los quiere escuchar, palabra de Dios, que lo que estén diciendo sea lo que Dios está queriendo decir? Esto es muy importante, porque ministros hay muchos, o sea, servidores, predicadores, profetas, apóstoles, hay como nunca. Pero ministros competentes de este nuevo pacto no los hay tantos, no los hay tantos. Es muy difícil encontrarlos. Y uno se da cuenta verdaderamente cuando se encuentra con un ministro de esta naturaleza competente en Dios. Porque dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Entonces, ese abismo que es nuestro espíritu va a ser tocado por el espíritu de aquel que nos está trayendo la palabra. ¿Por qué? Porque ese espíritu es un espíritu quebrantado, es un espíritu con restricciones, que no se da la oportunidad de decir lo que le vienen ganas, de traer nuevas modas, olas de movimiento espiritual, por llamarlo de alguna manera. Hoy se ve en internet más que nada o en muchos lugares costumbres y cosas ministraciones de unas formas tan raras y tan extravagantes, exóticas, qué sé yo, gente que ministra con una esponjita, con un chicle, con un agua, con una manguera, pero hay cosas inverosímiles, mis amados, extravagancias que nunca Dios mandó hacer. Entonces estos ministros que están hablando la Biblia, pero que nunca llegaron a hablar la palabra de Dios. Porque esto es verdad, mis hermanos, no todo el mundo está capacitado para predicar la palabra de Dios. No todo el mundo está capacitado. El ministro que va a predicar la palabra de Dios tiene que ser transformado de una forma tal que pueda fluir de dentro de él libremente la palabra de Dios, pueda fluir la palabra de Dios. Y bueno, uno de repente se pregunta por qué Dios habló por un asno en una oportunidad. ¿Por qué no mandó de repente a un ángel a hablar, que habló por un ángel? Bueno, mis hermanos, esto Dios lo hizo para que sepamos que cualquier burro puede predicar. Eso es muy diferente a que un hombre o una mujer de Dios traigan al pueblo, a la gente, palabra de Dios. Eso es muy, muy diferente. Mis amados, qué bueno que nosotros podamos ser esos hombres o esas mujeres a las cuales Dios puede utilizar como predicadores, como maestros de la palabra, como profetas, que nosotros podamos estar tan cerca de Jesús siguiendo el camino angosto, parándonos en los caminos y preguntando por la senda antigua. Mis amados, hoy en día, como decía y vuelvo a repetir, hay 20.000 formas de predicar, 20.000 formas de ministros o de ministerios, pero Dios está buscando en este tiempo ministros competentes que cuando abren su boca y dicen algo, Dios pueda avalar porque ellos o ellas están diciendo lo que Dios está queriendo decir.
Y a veces no es necesario que venga una profecía, que baste el espíritu de profecía, no es necesario eso. Dios también lo hace cuando encuentra el vaso apropiado. Porque profetizar podemos profetizar todos. Pero de ahí a que hablemos lo que Dios está diciendo, hay un largo trayecto, en la mayoría de los casos. El Espíritu Santo quiere, más que nunca hoy, hablar a la humanidad y sobre todas las cosas hablar a la Iglesia de Jesucristo, porque la Iglesia ha padecido este síndrome de no tener palabra de Dios, porque en los púlpitos, en la televisión, en las radios, en los medios de comunicación, como queramos llamarlos, no hay palabra de Dios. Hay millares de personas hablando la Biblia, pero tergiversando el mensaje de Jesucristo, tomándolo para su propio beneficio o llenando la cabeza a la gente, hablándole de que van a ser absolutamente prosperados, van a tener esto o lo otro. Hermanos, no vamos a decir que Dios no nos va a bendecir. Dios nos bendice si nosotros cumplimos con las pautas y las cosas que Dios ha establecido que se hagan. El que siembra, recoge, ¿no es cierto? Si siembra poco, recoge poco, si siembra mucho, recoge mucho. Hay principios válidos en la palabra de Dios que si nosotros los cumplimos, si nosotros obedecemos las demandas que Dios nos hace, vamos a ser totalmente bendecidos. Si nosotros ponemos en práctica la fe, vamos a poder recibir las promesas que son todas sí y amén por medio de Jesucristo para nosotros. Pero la Biblia es todo un consejo, es completo, no solo eso, mis hermanos, no es solo cháchara, no es solo que yo, voy a ser siempre feliz, nunca voy a tener una aflicción, un sufrimiento, no es así. Si no te dicen esto, mis hermanos, te están engañando, porque Dios al que ama disciplina, al que toma por hijo lo disciplina para que entre en la santidad de Dios, para que pueda mañana predicar la palabra o profetizar y de acuerdo a la disciplina que nosotros suframos o vivamos de parte de Dios, va a ser el quebrantamiento que vamos a tener y va a ser la pureza que va a tener nuestro mensaje. Cuanto menos quebrantamiento hay en una vida, menos puro es el mensaje que va a salir de nosotros. Así que no le temamos, mis amados, al quebrantamiento, no le temamos a los martillazos de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón rebelde, duro, vamos a hacer, así como se labraba el candelabro con martillo, así con la palabra de Dios, que es como martillo que quebranta la roca, la piedra. Si tu corazón es un poquito duro, un poquito rebelde, para entrar en los designios de Dios, para hacer su voluntad, y solamente querés la prosperidad, la bendición, y todo lo que sea ser feliz, no tener ningún tema de complicación, ninguna enfermedad, ninguna pérdida, ninguna cosa, entonces pareciera que no vivieras en el mundo que dijo Jesús que íbamos a vivir, en un mundo donde íbamos a tener aflicción. Pero claro, teníamos que confiar porque Él había vencido al mundo, y así como Él lo había vencido, también nosotros vamos a vencer a este sistema corrupto que está bajo el maligno. Si nos ponemos en Dios, en obediencia total y absoluta a la palabra de Dios, si aceptamos la disciplina del Espíritu Santo, si no nos quejamos cuando recibimos los martillazos y decimos gracias Señor, porque estás labrando un candelabro donde va a brillar tu luz a un mundo que tanto lo necesita. Es difícil entender un mensaje como el que te estoy dando. Vos dirás, ¿dónde está la perlita? Bueno, la perlita es fácil de encontrarla en este mensaje. Dios quiere ministros competentes del nuevo pacto. El espíritu está sujeto al espíritu de los profetas. Dios te da la palabra,
Dios te da el mensaje. Vos decidís cómo lo vas a adornar, qué le vas a agregar, si lo que vas a decir y en el tiempo y forma en que lo vas a declarar va a ser realmente puro, si viene de un vaso quebrantado, de un vaso que se ha puesto en las manos de Dios, que tiene pureza espiritual, porque anhela llegar a la cúspide espiritual, anhela alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, hacer aquello para lo cual también fue asido por Dios, que no está buscando ni su propia fama, y que no está buscando construir su propio imperio. Hoy en día, mis amados, la mayoría de la gente que yo veo, pastores, siervos de Dios, yo no digo que uno no quiera progresar, que uno no quiera que las almas se salven, tener mucha gente en la congregación, pero hoy en día es una carrera loca, una competencia desafortunada, diría yo, de ver a ver quién tiene la iglesia más grande, quién tiene la más cantidad de gente. Se enseñan cosas que ni siquiera son bíblicas para atraer a las personas, a las multitudes, pero como no se les da palabra de Dios, porque se le dan mensajes bíblicos, pero no quiere decir eso que los mensajes bíblicos es la palabra de Dios lo que le están dando. Yo puedo predicarte la Biblia, pero no te estoy dando palabra de Dios. Porque una cosa es que predique un mensaje, aunque te lea el versículo, y otra cosa es que Dios te lo quiera decir, y te lo quiera explicar, y te lo quiera enseñar, y ponga el ministro competente eso que tiene de Dios en él. Entonces venga la palabra con una pureza que va a ser una obra poderosa en tu vida, porque te va a tocar. Ese abismo que llama otro abismo va a tocar el fondo de tu espíritu y vas a entender cuál es la verdadera palabra de Dios, que no ha cambiado en lo absoluto. En todo lo que hemos pasado de los siglos que se han vivido, no hay o no ha cambiado el mensaje del Señor. El mensaje del Señor es: sed santos porque yo soy santos. Sean apartados de las cosas que tiene la humanidad hoy, de lo que anhela la gente, porque el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, dice la Biblia que el amor del Padre no está en él. Entonces, vemos que la gente todo lo que quiere es lo mejor, con esa historia que hoy se vende tan baratamente en las iglesias, del asunto de la excelencia. Y yo soy una de las primeras que abogo por la excelencia en todas las cosas, porque yo sé que Dios no merece menos que la excelencia de lo que nosotros le vayamos a dar. Pero pensemos, ¿necesita Dios algo de mí? No, la excelencia que yo le tengo que dar a Dios es no ser más una burra que sigue hablando o predicando. Mi amado, porque una burra predica, un burro puede hablar si Dios le abre la boca, la garganta para que hable. No hay ningún problema. Entonces, vemos en este tiempo que hay muchos burros en los púlpitos predicando tonterías, promesas, banalidades, y la gente enloquecida va detrás de las dobles unciones y de los incendios espirituales, y la gente no tiene palabra de Dios, solamente tiene una cosa, una ebullición en sus propios pensamientos, sentimientos, emociones. Pero mis amados, abramos los ojos, abramos los oídos, porque el tiempo es peligroso. El tiempo es final. Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar? Prestemos atención, mis amados. Prestemos atención qué cosas nos están enseñando y predicando. Hoy en día, la iglesia
siguen las mismas idolatrías, en los mismos pecados. Claro, vos me dirás, no, ¿cómo, Cristina? La iglesia no es idólatra, nosotros no tenemos ídolos, no nos postramos delante de imágenes de yeso, ni de metal, ni de lo que sea, ni de ningún material. Y yo te digo, ok, es verdad que eso no se hace, pero ¿qué me decís de los ídolos de carne y hueso? Que hoy en día las congregaciones van detrás de los apóstoles y de los profetas y los idolatran. Los idolatran, y si no, fíjate, yo hablo con muchas personas que tienen idolatría por sus líderes. Es una cosa que no llegan a decir algo, te matan, te sacan los ojos. Al otro que es hermano en Cristo también, si llega a decir algo que a ellos les parece que lo van a tocarle al ídolo. Y esto no es así, mis hermanos. Esto no es así. Yo no doy nombres ni nada, porque yo sé que el Espíritu Santo es el que da, el que muestra. A la persona que quiere realmente ser y hacer la voluntad de Dios, ser y hacer. Porque no es solamente hacer, sino que tenemos que ser la voluntad de Dios. A esa persona Dios le va a abrir los ojos, Dios le va a abrir los oídos, se los va a circuncidar, les va a sacar esa carne que no los deja escuchar o que no los deja ver. Posiblemente alguno que me está escuchando, que ve este videíto, sea de los que han predicado por muchos años la Biblia. Pero hacete la pregunta, mi amado, mi amada. Pregúntate, ¿cuánto de lo que he predicado ha sido la verdad de la palabra de Dios? O quizá cuántos condimentos he agregado que no estaban en la palabra de Dios. Quiera Dios levantar hombres y mujeres fieles que, como el apóstol Pablo, había recibido de Dios la misericordia para ser fiel. Que vos, mi amado, y que yo podamos recibir de parte de Dios también la misericordia para ser fieles. Fieles a Dios, fieles a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus estatutos, fieles a su palabra. Que seamos realmente ministros competentes. Ministros competentes. ¿Qué quiere decir esto? Que prediquemos la verdad de la palabra. Que prediquemos, y lo digo hasta el cansancio, un evangelio sin concesiones. El evangelio de la cruz. Decime la verdad, vos que me estás escuchando, no sé quién sos. ¿Cuántos mensajes de la cruz escuchás vos predicar? ¿Cuántos? Vos que andás en internet, que buscas videos, que escuchás diferentes predicadores. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el mensaje de la cruz y de la preciosa sangre de Jesús derramada allí? Hay gente que ya directamente ha sacado la cruz de los mensajes. Pero que el Señor levante realmente hombres y mujeres de Dios que acepten la disciplina de parte del Señor, que no griten y salgan corriendo ante los martillazos de la palabra de Dios en esos corazones endurecidos por el engaño de la palabra que ha recibido, porque a veces es medio difícil comenzar a desandar el camino andado, mis amados. Hemos andado en una dirección tan equivocada, tan errónea, con los conceptos bíblicos, que ahora tenemos que desandar ese camino, tenemos que romper esas enseñanzas, y tenemos que volver al Evangelio de la cruz, volver al Evangelio de la santidad y dejar de pertenecer a una iglesia mundana, idólatra, mezclada con tantas cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Ministros competentes del nuevo pacto. La perlita es que cualquier burro puede predicar, pero hablar la palabra de Dios, no todos. No todos estamos capacitados. Tenemos que ser unos con Dios
para absorber los pensamientos y sentimientos de Dios. De tal forma, mis amados, que cuando nosotros hablemos sin necesidad de que salgamos a profetizar, sin necesidad de que salgamos a hacer una gran prédica, pero simplemente cuando demos un consejo, una sugerencia, que hablemos de la palabra de Dios, que abramos nuestra boca, la gente pueda saber que es Dios mismo el que le está hablando. Porque el ministro que habla está impregnado de la voluntad de Dios, de los sentimientos y de los pensamientos de Dios. Así como Pablo. Pablo tuvo eso que Dios le pudo confiar a él, la palabra. Porque él hablaba la palabra de Dios. Por eso podía decir, como te dije al principio, en oportunidades el Señor dice tal cosa. Ahora esto lo digo yo, no lo dice Dios. Y quedó registrado en la Biblia. Y hay que cumplirlo porque toda la palabra es inspirada. Sin embargo, era palabra de Pablo, pero era tan llena del Espíritu Santo. Pablo era un hombre tan tratado por Dios, tan quebrantado, tan restringido en su vida, tan santificado, que podía abrir su boca y lo que hablaba era palabra de Dios. Anhelo en mi corazón que esto pase conmigo y que pase con vos, que a lo mejor estás escuchando esta perlita bíblica. Te repito, Dios puede hacer hablar a un burro. Dios necesita que se predique la palabra, porque la palabra tiene que ser predicada. Y hay muchos burros que predican la palabra, pero la cuestión es que prediquen la palabra de Dios. Que haya gente de una vez por todas, que Dios pueda encontrar gente que hable su palabra, sin contaminarla, que cuando la palabra salga de dentro nuestro, no se contamine, porque ese es el peligro del día. Se contamina con nuestra avaricia, con nuestra codicia, con nuestros deseos de ser grandes personajes, de ser exitosos, de ser famosos. Entonces, cuando se predica la palabra, prometemos, decimos, hablamos cosas que la palabra no dice. ¿Por qué? Porque queremos lograr nuestro cometido y la palabra sale absolutamente contaminada. Decime vos, mi hermano y mi hermana, que me escuchás, si eso no es una burrada. Entonces, por eso es que te digo que burros hay muchos predicando, pero palabra de Dios hace falta en los púlpitos, en la televisión, en internet y en todo lugar. Quiera Dios darte la sabiduría, la revelación y el discernimiento para que busques gente que hable palabra de Dios y la recibas en tu espíritu y pueda ser transformado a la imagen de Jesús. Eso es lo que quiere Dios, es lo que está esperando de esta humanidad, para poder levantarnos al sonar de la trompeta y llevarnos para estar siempre con Él. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar prontito en el próximo video, si Dios así lo permite.